Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Leamos el texto que habla de esta bienaventuranza. Salmo 1:1 al 4. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Como hemos visto, el texto habla de el consejo de los malos. El consejo de los malos, o los consejos de los malos, son los principios y los valores de la gente del mundo, de la gente sin Dios, de la gente que no cree en el Dios vivo y verdadero, aunque crea en algún ídolo o en algún Dios según lo imagina la mente humana. Hay mucha gente que creen que conocen a Dios, pero realmente conocen a una forma de Dios que se han imaginado. Hay un Dios vivo y verdadero, un único Dios vivo y verdadero, en el cual hay que creer. Los malos no creen en ese Dios vivo y verdadero. Por eso los consejos de los malos, hemos dicho, son los principios que esas personas que están ajenas a Dios, que viven sin Dios, sin esperanza, son los principios y los valores que tienen sobre todas las cosas. Los consejos de los malos son las formas de pensar, las formas de hacer las cosas, formuladas en leyes escritas o en tradiciones orales, que cambian de unos lugares a otros, que cambian con el paso del tiempo. En el Salmo 1, versículo 1 y 4, se dice: el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los malos, dice el texto, son como el tamo que arrebata el viento. Los malos son como esa parte seca de algunas flores, de algunas plantas, que va arrastrada por el viento de un lado a otro. ¿Esto qué quiere decir? Pues sencillamente que el consejo de los malos es un consejo que es cambiante, como las modas. Hoy los malos pueden creer una cosa, mañana pueden creer otra. Los malos pueden creer hoy que algo está bien y mañana pueden creer que algo está mal. Los consejos de los malos cambian, por tanto. Y lo peor es que cambian el bien por el mal. Pasan de un extremo al otro. Dice Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por tanto, el consejo de los malos es justo lo contrario de lo que dice Dios. Justo lo contrario. Opina el malo justo lo opuesto a Dios. No nos extrañe, por tanto, que en una sociedad como la nuestra se hablen de cosas, de valores, se hablen de cosas excelentes, maravillosas, de derechos, de justicias, que no lo son ante los ojos de Dios. Los malos cambian lo bueno por lo malo, la luz por las tinieblas, lo amargo por lo dulce. Los consejos de los malos cambian la verdad de Dios por la mentira, lo santo
por lo inmundo. Romanos 1, 25 al 26 y 28. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los malos han cambiado todo lo que Dios dice en su palabra por otra cosa muy diferente. No tenemos sino que ver asuntos como el matrimonio, como el sexo, asuntos como lo que está bien, lo que está mal, el concepto de Dios, el concepto de justicia, de moralidad. Los malos han cambiado todas las cosas que la Biblia nos describe, nos detalla puntualmente y las presentan de otra manera. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice la Biblia. Los consejos de los malos se presentan como los consejos verdaderos. Los malos presentan su verdad como la verdad absoluta, su pensamiento como el pensamiento absoluto. Y es que los malos se apoyan en la mayoría. Los consejos de los malos son seguidos por la mayoría. La mayoría que los han convertido en tradiciones, en lo normal, en lo que hace todo el mundo. En Colosenses 2:8 se nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Los malos cambian la verdad de Dios por la mentira. Cambian la verdad absoluta, los valores inmutables de Dios, por las tradiciones de los hombres, por las costumbres de los hombres. Costumbres escritas o costumbres que se basan sencillamente en hechos que se repiten, pero los consejos de los malos son presentados por ellos como si fueran la única verdad absoluta. Los consejos de los malos traen maldad, idolatría e injusticia social. Los consejos de los malos están impregnados de sentimientos negativos y depravados. En Génesis 49, 5 al 6, se nos habla de Simeón y Leví, dos hermanos que en ese momento eran malos, muy malos, y que, dice el texto, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, dice Jacob, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Simeón y Leví estaban llenos de odio, de rabia, de desprecio a unas personas que les habían ofendido. Y en su actitud de venganza, de ira, de violencia, cometieron crímenes. Armas de iniquidad sus armas, dice Jacob. En su furor mataron hombres. Los consejos de los malos están impregnados de sentimientos negativos y depravados. Los consejos de los malos pervierten el conocimiento del verdadero Dios y lo convierten en una caricatura. La idolatría no es más que una caricatura de Dios. En Primero de Reyes 12:28 se dice que habiendo tenido consejo, aquel rey que se había apartado de Dios, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. El problema de los malos es que presentan, como hemos dicho antes, su consejo como la verdad absoluta. Aquí se está hablando de unos ídolos de los cuales se dice: te hicieron subir de la tierra de Egipto 2 becerros de oro. Los malos
creen firmemente sus pensamientos, sus esquemas, sus roles, sus formas de entender el mundo, las cosas, la moral, el comportamiento, lo creen. Y lo creen aunque sean becerros de oro. Lo creen aunque sea algo fabricado por ellos. Es valioso para ellos, pero no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Los consejos de los malos obran injusticia porque sustituyen la sabiduría por la necedad. En 1 de Reyes 12, 8 y 14 se nos dice de aquel rey joven, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Aquel joven rey Roboán cometió un error: seguir el consejo de los necios. Y esto le llevó a romper la unidad del pueblo de Dios. Se produjo una división entre Israel del norte y del sur, y quedaron a un lado 9 tribus y a otro lado 3 tribus. Se formó el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Judá. Los consejos de los males traen divisiones sociales, traen problemas, traen injusticia. Hoy en día, muchos de los valores por los que se rige la sociedad occidental son contrarios a las enseñanzas y principios de las Escrituras. Esto es debido al olvido de los valores divinos y a la sustitución de estos por el de los malos. Dice Isaías 31, «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, añadiendo pecado a pecado». El consejo de los malos genera valores impíos que se convierten en presuntos principios justos, de los que se extraen valores que legitiman el pecado y la inmoralidad. Los derechos de los que tanto se habla en las distintas sociedades occidentales. Hay derechos para todas las cosas, para todos los grupos de edad, para todo tipo de personas, pero no se hablan de deberes, solo de derechos. Y las leyes que surgen de esos principios, de esos valores, de esos derechos, surgen leyes que convierten esos presuntos derechos, los convierten en algo que debe de cumplir todo el mundo, y si no lo hace queda bajo el peso de la ley. Surge la neomoralidad, una nueva moralidad basada no en principios absolutos como los bíblicos, como los divinos, sino en una moral que tiene que ver con la opinión mayoritaria de las personas. Se pregunta en encuestas a las sociedades si les parece bien tal o cual cosa. Si la mayoría piensa que sí, pues se legisla una ley que dice que aquello está bien y que lo contrario está mal. Así pues, como nos dice Habacuc 2:10, tomaste consejo vergonzoso y has pecado contra tu vida. Y dice Judas 1:4 que los hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Cuando los consejos de los malos imperan en las sociedades,
lo que hay es libertinaje. Se habla mucho de libertad en nuestras sociedades. Muchísimo. La gente busca, quiere y anhela la libertad. Pero ya hemos explicado tantas y tantas veces que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, no es hacer lo que a uno le da la gana, sino que la verdadera libertad es hacer lo que uno debe, lo que es justo. Y lo justo no siempre es lo que uno quiere hacer. A veces uno quiere obrar el mal, quiere vengarse, quiere lo ajeno porque lo codicia. Pero lo justo es lo que Dios dice, los valores eternos de Dios, los valores inmutables de Dios. Las leyes humanas, los consejos de los malos, convierten en libertinaje la forma de pensar y actuar de las sociedades. El consejo de los malos es tenido por ellos, por los malos, como el camino más excelente. No importa que éste sea depravado ante Dios. Para los malos lo divino es antiguo, es carca, es obsoleto. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y dice Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El consejo de los malos está lleno de pecados, de manifestaciones pecaminosas, porque el consejo de los malos surge de un corazón pecaminoso, un corazón sin Dios, un corazón amoral, un corazón que solo busca el bien, entendido como aquello que me conviene, como aquello que me beneficia a mí. No importa que esto perjudique a otro, no importa que esto sea malo para otro. Hemos visto, por tanto, que la Biblia habla del consejo de los malos. Y el texto a estudio, la bienaventuranza a estudio, nos dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. No anduvo en el consejo de malos porque se apartó de ellos y los rechazó. Y este rechazo fue por fe en el Señor y en su palabra, como la única verdad. Dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este texto es interesante porque habla de no andar en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni sentarse en silla de escarnecedores, para indicar que el justo ni transita la senda de los malos, ni anda con ellos, ni se sienta con ellos a meditar en esos caminos, en esas maneras, en esas formas de pensar. Proverbios 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. El creyente ni siquiera entra en la vereda de los impíos. La única forma de no ir por el camino de los malos es no entrar en el camino de los malos. El justo es bienaventurado porque al seguir el camino de Dios es consciente de que va a contracorriente del camino del malo, del consejo de los malos. Y esto le hace ser raro o diferente. Pero esto no es un problema para el justo, para el creyente. Para el verdadero hijo de Dios no es un problema ser considerado raro, un bicho raro. No es un problema para él.
Primera de Pedro 4, 3 al 4 y 16, dice el apóstol: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. A los malos les parece extraño que los cristianos, que los hijos de Dios no sean como ellos, no piensen como ellos. Les parece extraño, porque el consejo de los malos para ellos es lo normal, es lo ordinario. Lo que hacen los hijos de Dios les parece raro. Pero el Hijo de Dios no siguió el camino de los malos, no sigue el camino de los malos, no piensa como ellos, no se sienta con ellos a pensar, a dialogar. El Hijo de Dios no anduvo en el consejo de malos, no anda en el consejo de malos, no andará en el consejo de malos, porque sigue el consejo divino. Solo quien sigue el consejo divino, solo quien sigue el consejo de Dios, evitará caer en el de los malos, meditando en la ley de Dios. Una persona se vacuna contra el camino de los malos, meditando en la ley de Dios, de noche y de día, como dice el texto. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, 1 al 2. Meditar de día y de noche es llevar la palabra permanentemente en el corazón. Llevarla permanentemente. Supone conocerla y guardarla en la memoria. El que sabe la palabra, el que la ha memorizado a base de meditar en ella, lleva la palabra siempre. De día, donde quiera que esté, la lleva. De noche, aun cuando esté durmiendo en la cama, tiene la palabra. Y puede, en cualquier conflicto, en cualquier situación, analizar lo que ha oído, lo que ve, con lo que dice la palabra de Dios. Por eso, meditar en la ley de Dios, guardar la ley de Dios en el corazón, seguir la ley de Dios, es el remedio para no caer en el camino de los malos. Dice el Salmo 1:6 que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino de los justos es imperecedero. Es imperecedero, porque es el camino de la verdad, el camino de Dios. Es el camino de lo absoluto, de lo divino. Por eso son bienaventurados los que caminan por ese camino. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un camino imperecedero, un camino inmutable, un camino que conduce a la vida, el camino de los justos. Es bienaventurado seguir el camino de Dios, el camino de los buenos, el camino de los justos, porque seguir el consejo de Dios, seguir el camino de Dios, es lo que hace ser sabios. El consejo y camino de Dios es la verdad absoluta. Esto suena algo difícil de entender para aquellos que no tienen fe, que hay una verdad absoluta. El malo prefiere pensar en la verdad como algo relativo. Cada uno tiene su verdad, hay que respetar lo que el otro piensa y cada uno tiene su camino, etc. Expresiones todas ellas para relativizar la existencia de una verdad
y poder así seguir el camino de los malos, el camino cambiante de los malos, el camino que hoy es de una manera, mañana es de otra. Pero dice Job 12:13, con Dios está la sabiduría, suyo es el consejo y la inteligencia. Y dice el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Lo que Dios dijo hace miles de años es la verdad absoluta. Cuando Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando Dios dijo que hay un solo Dios y que no hay que tener imágenes, ni adorar imágenes, ni fabricar imágenes. Cuando Dios dijo que hay que honrar el nombre de Dios, esa es la verdad absoluta. Cuando Dios dijo que no hay que mentir, ni que robar, ni que matar, ni que codiciar, ni que adulterar, esa es la verdad absoluta. Todo lo que Dios ha dicho sobre sí mismo o sobre los demás, esa es la verdad absoluta. Y esa es la verdad que permanece para siempre. El consejo y camino de Dios además es vida y prosperidad. Aquellos que andan por el camino de Dios obtienen la vida y la prosperidad. Salmo 1:1-3. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí hay todas unas promesas de parte de Dios. El camino de Dios es vida y prosperidad. El camino de la sabiduría, el camino de la justicia, el camino recto, es un camino que conduce a la felicidad, porque en esta vida presente nos provee de lo necesario y sobre todo nos da la vida eterna. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, dice la bienaventuranza que hemos estudiado. Y hemos visto que el consejo de los malos son los principios y los valores de la gente del mundo sin Dios, que se presentan como lo verdadero, porque son seguidos por la mayoría, que los han convertido en tradiciones morales, en lo normal, en lo que hace todo el mundo. Los consejos de los malos traen maldad, idolatría e injusticia social. Hoy en día, muchos de los valores por los que se rige la sociedad occidental son contrarios a las enseñanzas y principios de la palabra de Dios, debido al olvido de los valores divinos. Y hemos visto que la bienaventuranza afirma, la bienaventuranza estudio, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Y es bienaventurado porque el que no anduvo en consejo de malos los rechazó, los consejos de malos. Los rechazó por fe en el Señor y en su palabra, porque entiende que su palabra es la verdad. El justo sabe que a seguir el camino de Dios va a contracorriente del camino malo, pero no le importa. El justo es bienaventurado al no andar en consejo de malos, porque prefiere seguir el consejo divino, meditando en la ley de Dios de día y de noche, llevando la palabra en el corazón, siguiendo el camino de Dios, el camino de la verdad absoluta, el camino de la vida y de la prosperidad. Dice Proverbios 4:11-15, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás.
retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Que Dios te ayude a pasar del consejo de los malos y a transitar la senda de los justos, el camino de Dios, donde está el consejo de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos llama a entender que este mundo se rige por valores, por principios malos, impíos, que son ausentes de ti, ajenos de ti, que han sustituido la verdad por la mentira, lo blanco por lo negro, lo dulce por lo amargo. Ayúdanos, Señor, a entender que vivimos en un mundo de maldad, que no nos dejemos engañar, Señor, por las filosofías, por los pensamientos políticos, por los pensamientos humanos que podemos ver en los argumentos de las películas, en los programas de la tele, en las conversaciones de las personas, en los valores de las personas, Señor del mundo. Líbranos de seguir el camino de los malos. Ayúdanos a ser sabios y entendidos para desconfiar de todo aquello que no te tome en cuenta, de todos aquellos principios, valores, enseñanzas, formas y maneras de hacer las cosas que no te toman en cuenta. Líbranos, Señor, de seguir el consejo de los malos. Y ayúdanos, Señor, a seguir la senda de los justos, la senda de verdad, donde tu consejo impera, donde tu ley es la norma. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la sanidad que sigues dando a aquellos que están enfermos, Señor. Gracias por los cuidados, gracias porque podemos en nuestros problemas físicos llamar a tu puerta y pedirte salud, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Ayúdanos a seguir esperando en ti, a confiar en ti y a vivir en tu prosperidad y sanidad. Te pedimos también que bendiga a los que tienen otro tipo de problemas y sobre todo, Señor, que des calor a los que se han enfriado en tus caminos, que hagas volver a los hijos pródigos y que no permitas que ningún hijo tuyo de verdad se enfríe, se aparte, se vaya al mundo. Ayúdanos, Señor, a todos, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.